Continuamos con Informe Siembra TV. Siembra TV, más cerca de ti. Y continuamos con tu programa Informe Siembra TV. Para que nos sintonicen en este momento, estamos conversando con el periodista y abogado y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Elías Quijada, quien fue durante mucho tiempo profesor de nuestra casa de estudio de la Universidad de Rómulo Gallegos en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. Ciertamente. Elías, esos recuerdos de los pasillos de la Universidad de Rómulo Gallegos, porque vamos a decir que es un docente nada más, no recordando el tiempo en las otras gestiones administrativas que desempeñaste en esa casa de estudio. Bueno, chico, esa fue una experiencia hermosa, 25 años de mi vida se los dediqué a la Rómulo Gallegos, a pesar de que he contado con la bondad de participar recientemente como docente en los doctorados en Ciencias de la Educación, en doctorado en Ciencias Administrativas, en ese proyecto extraordinario que llaman aulas territoriales, ¿verdad? Que es una forma... Bueno, ahí está Lucio Díaz Ortiz involucrado. Me comentaron que estaba coordinando un posgrado en Derecho Administrativo. Está, sí, en Caracas, así. Creo que está haciéndolo por allá. Oye, qué bien, chico. Un aula territorial que está en Caracas. Está coordinándolo Lucio Díaz Ortiz, otro buen amigo, periodista, abogado igual, profesor universitario. Buen amigo, Lucio Díaz Ortiz. Bueno, Elías, cuando en ese entonces, cuando les refería que tuvimos la oportunidad de trabajar junto a la Universidad de Rómulo Gallegos, era profesor de la Escuela de Ciencias Económicas, no. Ni soñaban en crear la Escuela de Comunicación Social. No, cuando yo ingresé estaba en proyectos. La radio de la universidad estaba en proyectos. Estaba con Giovanni Nani. Con Giovanni Nani, una supuesta televisora de la universidad, y estaba en proyecto la Escuela de Comunicación Social. La Escuela de Comunicación Social que afortunadamente se dio, ¿no? Tengo entendido que está funcionando. Sí, esa escuela tiene ya una cantidad bastante, bueno, no comparado con la UCAT como tú estás allá, pero sí en la universidad creo que están en la 19, 20, si mi mente no me falla, va a la 21, corrijo. Bueno, fíjate. En diciembre está haciendo la corte número 21 de licenciada en Comunicación Social Integral, no como en aquel entonces que tú eras o prensa, eras impreso, o eras audiovisual, o publicidad y relaciones públicas, eran las menciones que existían. Después abrieron aquella famosa mención en gestión social. Ajá. Pero la Universidad de Rómulo Gallegos saca periodistas integrales. El caso es que por esas curiosidades de la vida, yo nunca estuve vinculado a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Rómulo Gallegos. Yo inicié en el área de Ciencias Económicas, en Economía, Administración y Contaduría Pública. Bueno, que trabajábamos en esa escuela. Sí, y recuerdo que la cátedra que a mí se me otorgó fue Legislación Mercantil y Fiscal. En un tiempo, 1 o 2 años, di Derecho Constitucional a raíz del proceso constituyente que vivió el país, que fue una materia creada para los estudiantes de 5º año. Y bueno, fue una experiencia hermosa, sin duda alguna, una experiencia hermosa. Yo de verdad estoy muy agradecido a la Universidad Rómulo Gallegos. Hoy día me permito estar en San Juan de los Morros porque mañana viernes se me gradúa un hijo de ingeniero en hidrocarburos, mención gas. Y en diciembre se me graduó el segundo de ingeniería en informática, ya concluyó los estudios, ¿verdad? Y eso para mí es algo verdaderamente satisfactorio porque indica que la universidad sembró. Es decir, que mañana vamos a estar en ese claustro. Mañana, Dios mediante, estaré acompañando. Yo mañana tengo el honor de acompañar a los muchachos de Ingeniería Civil porque yo estoy en la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. Excelente. Como profesor en la unidad de costos y presupuestos, aparte de dar formación sociopolítica. Y en aquel entonces, cuando nos tocó trabajar en la Universidad de Rómulo Gallegos, pero en la Escuela de Ciencia Económica, era lengua y comunicación. Ajá, está muy bien.
Entonces teníamos aquella famosa Ircia Pino de Guzmán, que era Carmen Carapa. Carmen Yolanda Muñoz era la decana de la Escuela de Ciencias Económicas y teníamos a Ircia Pino allí dándonos un látigo. Fueron épocas muy lindas, ¿no? Fueron épocas de una extraordinaria convivencia, de un gran respeto, de un gran cariño, de un reconocimiento mutuo. Fue algo maravilloso, de verdad. Pero aparte de ser docente, tú también cumpliste funciones administrativas en la universidad. Sí, cómo no, yo tuve, bueno, de hecho... Creo que en 2 oportunidades fuiste director de prensa. De hecho, fui el fundador de la escuela, de la oficina de prensa de la universidad. Para ese entonces era el rector Rafael Pérez Levy, que en paz descanse. Y bueno... El famoso judío. Y la Universidad Rómulo Gallegos funcionaba en un edificio frente a la panadería Lara, el rectorado. No se había construido la sede del rectorado. Precisamente hoy en la mañana estuve con mi hijo retirando toga y birrete allá donde quedó el Banco Nacional de Crédito. Que fue la sede de Fundesur. Que hoy es la sede de Fundesur. Y le pedí al vigilante, mire, permítame recorrer esto. Permítame recorrer esto. Yo trabajé por acá. Y efectivamente hice una caminata por el cafetín, le nombré a mi hijo. Sigue la señora María. ¿Quiénes fundaron el cafetín? ¿De dónde vienen esos fundadores? Pero sigue la señora María en el cafetín allá arriba. Sí. Y el esposo, el señor Catire, todo verde. O sea, sí. Ellos siguen allí en el cafetín. Sí. Bueno, de verdad que el asunto es que Guárico hoy día es sin duda alguna una instancia que exporta recurso humano, bueno, a todo el país, y un recurso humano de muy elevada calidad, muy elevada calidad. Incluso los doctorados de nuestra universidad tienen el gran mérito, el gran logro de que tú comienzas con tu trabajo doctoral, que es la esencia de ese estudio, desde el introductorio. Por supuesto, prácticamente todo concluye, porque eso es tesis el primer semestre, tesis el segundo, tesis el tercero, tesis el cuarto, hasta que te graduaste. O sea, no tienes posibilidad de desertar, de irte, de abortar el proceso, como sucede en otras experiencias en las cuales uno también ha participado, ¿no? Ha sido, digamos, esa pasantía en el área de ciencias económicas fue maravillosa. Estuve de personal administrativo en la oficina de prensa en los tiempos de José Rafael Herrera. Estuve de consultor jurídico ad hoc o por 9 días, porque, digamos... Cuando María Elvina Caracas estaba allí. Sí, señor. Sí, señor. Se presentaron inconvenientes y cuestiones de estas siempre vinculadas con la política. Y bueno, al final del camino ya logré, digamos, irme de la universidad en el 2014, de irme parcialmente, porque el docente universitario no se retira nunca, ¿no? Y me siento bastante satisfecho, bastante conforme. Hoy le decía precisamente a mis hijos que yo me siento bien orgulloso de que los dos hayan egresado de la Universidad Rómulo Gallegos. Incluso el mayor en un momento me hizo el planteamiento: papá, yo quiero estudiar en tal universidad. ¿Será que usted me puede pagar la universidad? Y yo le dije, bueno, ¿cómo no? Yo te podría pagar el primer trimestre, el segundo trimestre. Pero ¿y dónde vas a dormir? ¿Y qué vas a comer? ¿Y cómo te vas a trasladar? ¿Y dónde vas a sacar fotocopia? Eso sí no te lo garantizo, de manera que mejor te quedas en tu casa. Estudias en tu casa, tu mamá es profesora de la universidad, tu papá fue profesor de la universidad. Y bueno, fíjate, a mí me sorprendió cuando tomó esa decisión de estudiar ingeniería en hidrocarburos. Hoy día he tenido... Hoy en día una de las carreras más importantes. Sí, y he tenido el placer de compartir con ellos las pasantías que han hecho, tanto del menor que hizo su pasantía en el INTEBEP, como de este mayor que hizo su pasantía en Petróleos de Venezuela. Y bueno, de conocer a sus amigos, de relacionarme con sus amigos. La Rómulo Gallegos es una referencia nacional y eso hay que reconocerlo. Y no solo una referencia nacional, sino que me ha sorprendido. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuándo toma vacaciones la universidad? Bueno, te voy a recordar que pasa igual que hace 30 años atrás, porque hay personal que nunca sale de vacaciones. No, nunca.
Ahí va el personal que nunca... Y te quiero aprovechar, Elías, esta remembranza, ese recorrido que hiciste tú hoy por los pasillos que te trajeron muchísimos recuerdos. ¿Cómo vistes la planta física de la UNER de hoy en día, el año 2026, a cómo la vistes, cómo, o mejor dicho, cómo es que ha carecido la universidad? Bueno, mira, primero debo decirte y compartir con ustedes que me están viendo en este momento que cuando yo ingresé a la Universidad Rómulo Gallegos, lo hice con el rector Rafael Pérez Levy. Funcionábamos en un edificio alquilado frente a la panadería Lara. La parte administrativa. La parte, no, y el rectorado. O sea, la parte administrativa, Sí, porque sí, la sí. parte académica quedaba en el Luis Barrios Cruz. En En el Luis Barrios Cruz. En ese entonces era Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Profesores en el Luis Barrios Cruz. Y bueno, chicos, recuerdo cuando llegó Giovanni Nani, que el rector Pérez Levy me dijo, mira, ¿quién es el rector? Nani. ¿Quién es Nani? Bueno, lo único que sabemos es que fue director de Educación Superior del único Ministerio de Educación que existía en ese entonces, porque no existía el Ministerio de Educación Universitaria. Después fue que se creó el Ministerio de Educación Universitaria. Y Nani... Más sobre todo era la óxula que giraba todo. Sí, y Nani, que fue decano de Ingeniería en la Universidad de Carabobo, vino con una megavisión de prácticamente poner el rectorado donde funciona hoy día. Y te quería comentar algo y quería compartir algo con ustedes que nos están visualizando. Que yo le decía a mis hijos, subiendo las escaleras hacia el cafetín del rectorado, que un buen día me conseguí yo allí con el doctor Edgardo Malaspina. Edgardo Malaspina, no sé si... Yo no sé si Edgardo, mira, Edgardo, bueno, fue decano cuando nosotros estábamos en la universidad. Sí, Edgardo Malaspina. El caso es que él me hizo una pregunta. Me dice, Elías, ¿cuántos años crees tú que nos quedan? ¿Cuántos años crees tú que vamos a vivir? Y bueno, te estoy hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Y se me ocurre decirle, bueno, chicos, me imagino que 20, 25, 30. Y Edgardo Malaspina, sorprendido, me dice, ¿tan poquitos? Le digo, no, Edgardo, es que nosotros nacimos para semilla. Pero nacimos para semilla. No, chico, por Dios, 25. Edgardo Malaspina es de las Mercedes del Llano. Estudió en Rusia. Médico, graduado en Rusia y después haciendo reválida en Venezuela. Fíjate, él daba historia de la medicina. Historia de la medicina. Esa era la materia de él, ¿no? Porque siempre tuvo una gran vocación de historiador. No, que era cronista, historiador. Fue presidente de Fundaculgua. Ajá, de la Fundación de la Cultura del Estado Bolivariano de Barco. Elías, pero ¿qué te parece que nos fuimos recordando? Pero esa infraestructura, esa universidad que tú viviste y esa universidad que está hoy, donde la universidad prácticamente está sembrada a lo largo y ancho del territorio nacional con sus diferentes aulas territoriales y sobre todo con su escuela de medicina, de ciencias de la salud, porque la escuela de medicina José Francisco Torrealba tiene lo que llaman CRH en los diferentes estados del país. Mira, no hay hospital de Venezuela, no hay clínica privada de Venezuela que no tenga 1, 2 o más enfermeros de la Universidad Rómulo Gallegos, que no tenga médicos de la Universidad Rómulo Gallegos, radiólogos, que no tenga radiólogos de la Universidad Rómulo Gallegos, odontólogos. Por eso es que te digo, digamos, odontólogos, higienistas, citotecnistas, optometristas. Imagínate, la universidad ha crecido muchísimo. No, y el caso es que quien les habla en este momento les está hablando de aquellos tiempos en los cuales no existía medicina, no existía enfermería, no existía radiología, no existía optometría. No existía ingeniería. No. En petróleo, en hidrocarburos, menos mención petróleo, porque queda petróleo y gas. Por eso es que te digo que esto ha sido un desarrollo extraordinario e incluso voy a decir algo odioso que quizá no debería.
pero lo voy a decir. Periodista que nos dice no es periodista. Nosotros digo, la Rómulo Gallegos nació en el mismo tiempo en que nació la Francisco de Miranda, en Coro. Y bueno, Y parecía a la UNEYES también, ¿verdad? la UNEYES unos años posterior. Y la Rómulo Gallegos fue una universidad pues, que ha crecido, a mi manera de ver, con una mayor proyección que la propia Universidad Francisco de Miranda, donde tengo grandes amigos. Bueno, es que la Universidad de Rómulo Gallegos, aparte que tiene un campus universitario extraordinario, yo recientemente tuve el honor de entrevistar a su rector y le echaba broma porque ahora en la UNER, bajo la gestión de César Augusto Gómez, el pie de cría de rumiantes llevan una data, como debe ser, ¿no? Y entonces cada vez que nace un nuevo integrante de ese rebaño, señalan, y nació, a través de las redes sociales de la universidad, nació el nombre que le pusieron al animal. Llevamos tantos. qué bien. Entonces yo le decía, rector, una pregunta, y es que ahora ese pie de cría es que está funcionando en la UNER. Mi señor Luis, porque la UNER tiene 29 años de fundado y la Escuela de Ingeniería siempre ha tenido años. Ahora es que la universidad, bueno, lo digo yo como objetivamente, vemos incluso cuando vino el rector me dijo, bueno, en este año han nacido 9. Entonces, yo decía, bueno, es que antes no. La universidad estaba haciendo un trabajo de investigación sobre las abejas, apicultura. En estos días tuvimos el honor de reseñar también un trabajo social que viene haciendo la Universidad de Rómulo Gallegos en su escuela, en su PNF de optometría. Y con motivo del Día del Optometrista realizaron una jornada social en la Universidad de Rómulo Gallegos, en la Escuela de Optometría, donde nada más no es que estaban pasando la consulta los estudiantes de optometría, porque son técnicos en optometría y licenciados en optometría. Igual que los radiólogos, ¿no? Licenciados. Y posteriormente les hicieron un acuerdo, y creo que me corrijan, y por eso lo corrijan para saludar al director de esa escuela, con la Asociación de Optometristas de Venezuela, y consiguieron la donación de lentes para más de 150 pacientes que asistieron a esa jornada de optometría. Ese es el compromiso social que tiene una universidad para con sus punticírculos, pues, como se llama hoy en día, para su entorno, como lo llamábamos nosotros antes. Es así. Lía, y esa experiencia como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, cuéntame, ¿qué estás dando actualmente allá en la Universidad Católica Andrés Bello y cómo están las diferencias comunicacionales con respecto? Porque tenemos que hablar de política, pues yo no puedo dejar de hablar de política con Elías. Y sobre todo en estos momentos que es el encuentro. De las dos asambleas. De las dos asambleas. Porque quiero decirle que, bueno, que Elías conoce, bueno, como periodista al fin siempre también le gustó usar el tema político, que es un tema bastante interesante. Sí, en verdad sí. Yo recuerdo que hice estudios de maestría en la Universidad Simón Bolívar y las primeras ideas de descentralización se las entregué a Modesto Freites, en paz descanse, sobre la descentralización en el Estado. Modesto Freites Piñate. Para que los que no lo saben, los jóvenes que nos están viendo, el doctor Modesto Freites, o el economista Modesto Freites Piñate, era ministro de Cordiplan, pero también fue gobernador del Estado Bolivariano de Guárico en 2 oportunidades, uno designado y otro electo, el único hombre electo. Sí, el primer gobernador electo por el voto popular. Sí, pero el único hombre electo en Venezuela estando en la cárcel. Lo sacó de la cárcel el pueblo con la voluntad popular. Lo sacó de la cárcel el pueblo con Es interesante que en aquel entonces Venezuela eligió un gobernador, o el Guárico eligió un gobernador que estaba cumpliendo sentencia, o creo que no estaba siendo sentenciado todavía, pero estaba preso. Sí, estaba detenido. Estaba detenido Modesto Freites Piñate.
Ok, me decías que le entregaste cuando estaba haciendo el trabajo de Sí, maestría. el proyecto de tesis, o mejor dicho, la tesis de maestría de la Simón Bolívar se refirió al proceso de descentralización política del Estado Guárico y se lo entregué yo a Modesto Freitas. Después creo que fue un primero o segundo mandato, creó la comisión presidencial, se creó la oficina regional de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la célebre COPRE. Y bueno, se hicieron estudios interesantes, sobre todo en materia de educación, en materia de agricultura. En verdad fue una experiencia bonita que vivió el país. Y tan bonita e interesante es que hoy día precisamente se está pensando también en una especie de reestructuración y reingeniería del Estado venezolano, que la está encabezando Héctor Rodríguez. Eso te quería referir. El actual ministro de Educación es un comisionado presidencial para la reestructuración del Estado. ¿Qué te parece esa reestructuración del Estado? Ya que estamos hablando de temas políticos y estamos hablando del encuentro de esas dos asambleas. Bueno, tú me hablas del tema político y yo te digo, dejaste una pregunta planteada sobre la Católica Andrés Bello. Y quisiera tomar el tema de la Católica Andrés Bello primero, porque la Católica Andrés Bello es una universidad que tiene la fortaleza de ser administrada por la Compañía de Jesús, o sea, por los sacerdotes jesuitas, y forma parte de una serie de universidades donde está la Universidad de Loyola, bueno, la Universidad Santiago de Compostela, distintas universidades dispersas, regadas, sembradas alrededor del mundo. Entonces, tantos años de experiencia con los célebres sacerdotes jesuitas, que incluso fueron excomulgados de la iglesia en un tiempo y regresaron y retornaron, hace que uno sienta orgullo de estar en una organización que es muy activa, ¿sabes? Que es muy activa, es muy solidaria. La Escuela de Comunicación Social ya tiene más de 60 años. Más de 60 años. En esa primera promoción de periodistas de la Católica se gradúa Levi Benzimol, se gradúa Pedro Grijalva, se gradúa Nelson Bocaranda Sardi, se gradúa Jesús María Aguirre. Estamos hablando de investigadores y periodistas que en un momento determinado ocuparon una posición relevante en Venezuela. La Católica Andrés Bello fue la universidad en la que se graduó Juan Guaidó, para vinculártelo con la política, porque sé que te gusta hablar de política. Y se graduó María Corina también. Fue la ingeniero industrial María Corina Machado la que se graduó allá. Corina Lloris era la candidata sustituta cuando supuestamente, o cuando no, cuando María Corina fue inhabilitada. Y bueno, es que allá la Católica todo genera un impacto, un shock político. El día pasado fue Nicolás Maduro Guerra. Y aquello fue un escándalo con Nicolás Maduro Guerra. Que si debemos recibirlo, que si no debemos recibirlo, que si el rector, que si el... No, chicos, son una universidad. Y una universidad... ¿Qué significa universidad? Bueno, universalidad. La universidad del pensamiento. Exacto, todo el mundo debe ir a la universidad. Y resulta, bueno, que Nicolás Maduro Guerra se inscribió en el doctorado en Ciencias Económicas. Y entonces comenzó la especulación, que si no va nunca y saca 20. No, es que los doctorados allí son online. Sí, que son online. Que a ti no te gustan online, bueno, cúrsalo en la Rómulo Gallego. Pero si te gusta online y tú lo prefieres online, inscríbete en la Católica. Bueno, yo estudié en la Pontificia Santa Rosa. En la Católica Santa Rosa. Y en la Católica Santa Rosa, bueno, yo lo hice presencial, pero también se ve clases online y hubo un escándalo mediático por ahí. Ahí en la Católica Santa Rosa está el padre Bulli, Carlos Bulli, que por cierto la Católica Santa Rosa a raíz del doble terremoto sufrió mucho daños. Nuestra sede sufrió bastante. Y está un gran paisano nuestro, por cierto, muy estudioso de Juan Germán Rocio. Estoy hablando del abogado Gustavo Martínez, paisano guariqueño que conoce muchísimo de Juan Germán Rocio. Y bueno, chicos, es un mundo extraordinario ese mundo de la universidad. Ese mundo de la universidad es un mundo extraordinario. Fíjate cómo hemos vinculado cómo emergieron estos personajes que ocuparon posiciones relevantes en la vida nacional de la universidad. Y así, bueno, muchísimo. Sí, porque incluso, bueno, otro egresado de la Universidad Católica es mi yerno, abogado.
Ajá. La Escuela de Derecho de la Universidad Católica es muy famosa. Ahí estaba Jesús María, estaba, porque ahorita está en Alemania, Jesús María Casal. Jesús María Casal. No, o sea, el observatorio que tenía la Universidad Católica Andrés Bello, sus criterios eran muy respetados. Y también siempre han dicho que las universidades no se deben mezclar con la política, pero ya va, es que políticos somos todos. Ciertamente. No, la universidad pública, privada, es un actor político, donde confluyen, digamos, tendencias distintas, diferentes, contrapuestas, precisamente porque el objetivo de la universidad es la búsqueda de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que un modelo puede ser aplicable en un momento determinado, pero hay que irlo revisando, hay que irlo adecuando, porque llega un momento en que ese modelo ya no da respuesta política, ya no da respuesta social, ya no satisface la demanda colectiva. Y entonces allí quedan dos opciones: o te sacrificas a morir o sencillamente entiendes de que los cambios son necesarios. Y eso es lo único que no se detiene, los cambios. Eso es lo único que no se detiene. Elías, es tanto que el venezolano ha crecido tanto, ha desarrollado tanto, y su formación es tan interesante. Por decirte, estoy viendo porque me llegó un mensaje por acá para recordar que lamentablemente no vas a estar en San Juan de los Morros, no vas a disfrutar, y quiero aprovechar la ocasión, te pido permiso, No, dale. Para invitar a toda la colectividad a un concierto benéfico que se estará realizando este próximo viernes a partir de las 7 de la noche en el restaurante La Casa 1980. Ese concierto. Del buen amigo Miguel. Ese concierto. ¿Tú sabes quiénes van a estar allí? Nada más y nada menos que el primer guariqueño, bueno, fueron dos guariqueños, que pisaron un estadio durante un mundial de fútbol. Emilio Donaire. Emilio Donaire, para refrescarte la memoria, porque Elías tiene tiempo que se fue de Guárico, es hijo de Chicho Donaire. Que fue alcalde de Ortiz. Alcalde de Ortiz. Que fue alcalde Emilio, de Ortiz, profesor de la Rómulo Gallego. Profesor de la Universidad Rómulo de la Escuela de Derecho. Y de la doctora Marinela Bastidas. Como no, de la Sociedad Anticancerosa. De la Sociedad Anticancerosa y profesora también de la Universidad de Rómulo Gallego. Y sobrino de nuestro directo amigo, nuestro buen amigo Falo, que era el coordinador de Televen para el Estado Guárico. Falo Donaire. Bueno, Emilio Donaire, violinista, integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, estará mañana con integrantes de la agrupación. Oye, pido disculpas, se me fue el nombre, ya va a buscar acá la invitación. Es el núcleo de la Universidad de Rómulo, de la Orquesta Sinfónica del Grupo Alma Llanera, con el maestro Luis Herrera, integrante del Alma Llanera, con Emilio. En ese restaurante van a estar dando un concierto a partir de mañana a las 7 de la noche. La entrada es bastante módica, un costo bastante módico, pero todo lo recaudado allí va a ser donado a los venezolanos que sufrieron los embates de ese doblete sísmico terrible que sufrimos los venezolanos el pasado 24 de junio. Y bueno, es como te estoy diciendo, que los venezolanos están en todos lados. Y los ONGistas también, porque este muchacho es médico, egresado de la Universidad de Rómulo Gallego, concertista, integrante de la Orquesta Simón Bolívar, y tuvimos el honor de dos guariqueños, uno de San Juan de los Morros y otro de Calabozo, formar parte de esa delegación de la Sinfónica que estuvo en ese intermedio del Mundial de Fútbol, de la final de fútbol. Qué bien, Chico, qué bien. Esas son las cosas que llenan de orgullo, ¿no? El gentilicio, la guariqueñía, de la cual hablamos nosotros en algún tiempo, ¿recuerdas? Bueno, y te voy a decir una cosa. No quiero aprovechar esa ocasión que estás por Guárico, Elías, porque la universidad creó una institución que se llama Centro de Estudios del Llano. Y su director actualmente está empeñado en hacer un encuentro
con historiadores, con abogados, para hablar de lo que es la guariqueñía. Nosotros estuvimos acá en el programa y él señalaba que el llanero nada más no es el venezolano, es aquel colombo venezolano. Y sería interesante, Elías, conocer parte de tus conocimientos en ese tema, porque yo sé que tú también eres investigador de nuestra historia y de nuestra cultura. Y del comportamiento, Sí. y sobre todo el comportamiento electoral del venezolano, ¿no? Tan interesante. Está viendo que volvemos a la política. Yo le pregunté por el encuentro de las dos asambleas y se me fue para Lucas de nuevo. Sí. Y ahora me dice lo interesante el comportamiento del ciudadano en la política. Bueno, y ya cuando son las 2:09 de la tarde del día, ya tenemos una hora y aquí podemos pasar el resto del día conversando. No, usted dígame hasta cuándo y hasta cuándo me voy. No, pero me gustaría oír tus reflexiones porque ya tenemos otra gente por allí que viene a hacer su programación y tenemos que respetar el tiempo de los demás. Y bueno, fíjate que solamente fuimos a un espacio comercial. Ah, fíjate. Tú como periodista sabes y como productor nacional independiente, te quiero preguntar eso, Elías, que ya es muy... Te decía que hace ratico, Elías, voy a aprovechar que tú estás conmigo para preguntarte qué te parece la diferencia, a usted como docente universitario, ¿qué sabía usted que en Venezuela existen dos certificaciones diferentes para trabajar en los medios? Uno es la locución, el certificado de locución y otro es el certificado del PNI. La ley de responsabilidad social en radio, televisión, medios electrónicos estableció esa posibilidad, o mejor dicho, estableció esa obligación de ese registro de productores nacionales independientes. Esa ley viene siendo una especie de réplica de una ley española, ¿de acuerdo? Y en los tiempos en los cuales se estuvo discutiendo si se aprobaba o no la ley, la primera vez que se aprobó, 2005, si mal no recuerdo, bueno, se hacía un planteamiento y se le llamaba la ley Mordaza, porque supuestamente regulaba contenidos. De hecho, la ley de responsabilidad social es la que establece restricciones en materia publicitaria, la que establece los horarios, los tipos de horario supervisado, horario todo usuario, horario, en fin, es la que establece el tiempo de publicidad para los medios de comunicación, es la que establece prohibiciones también de transmisión de mensajes. Es una ley que de alguna manera trata de proteger el bienestar colectivo. Ojo, bienestar colectivo que se ha visto afectado por este uso y abuso de redes sociales. O sea, este uso que estamos haciendo de las redes sociales nos está haciendo daño. Y hay que decirlo con toda preocupación. Incluso ya existen problemas de adicción a las redes sociales y que están siendo tratados por psicólogos. Incluso hay sociedades diferentes a las nuestras que han regulado el acceso a las redes sociales en jóvenes de 16, 18 años. Me explico. De manera pues que esa ley estableció el PNI. Pero para mí la ley Mordaza, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, significó un punto de inflexión. Porque fue la única, o fue, digamos, la última vez en la que yo trabajé siendo solo locutor. Y voy a hacer una confesión. Yo nunca jamás saqué la credencial de productor nacional independiente. ¿Por qué no la saqué? Bueno, porque volvemos a plantearnos el mismo problema de la libre expresión del pensamiento. Yo para hablar no necesito estar registrado en ninguna parte. Para eso soy periodista, para eso soy comunicador social. Y es una cuestión un poco, si se quiere, caprichosa, de principios, de consideraciones, de criterios. Respeto a todos los productores nacionales independientes, pero yo nunca fui a inscribirme allí. Bueno, porque es que ser productor es una cosa,
Ser locutor es otra cosa. Y muy distinto es ser periodista. Ahora, y peor aún es ser influencer. Te voy a comentar algo que sí es importante y vamos a robarnos unos segundos. Mi profesor, Levi Benchimol, profesor de Relaciones Públicas en 5º año de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo te decía, a mí me dio Levi Rosa. Sí, también un maestro. Que para descanse. También otro maestro. El maestro Levi Rosa. Levi todavía vive. No, el maestro Levi Rosa. Sí, Levi Rosa no, pero Levi Benchimol. Levi Rosa, Levi Benchimol sí. Levi Benchimol sí. Bueno, con Levi Rosa podríamos decir, no ha muerto nunca. No, es un gran dramaturgo. No ha muerto nunca. Levi Benchimol dice, el problema de la ley de responsabilidad social en radio y televisión se debió fundamentalmente a que el venezolano se polarizó políticamente. Y se polarizó políticamente y todo se volvió un tema político. Pero había instancias como, por ejemplo, los comités de usuarios de los medios de comunicación social que tenían esa potestad de decirle a los propietarios de medios, mire, este programa no funciona. Mire, este programa en este horario no funciona. Claro, no como que fuesen condueños, pero sí tenían una influencia. Bueno, nosotros perdimos esa posibilidad de constituir los comités de usuarios por la célebre polarización política. Y te voy a agregar algo que no quiero que se me pase, porque resulta que uno de los grandes pensadores venezolanos, que incluso fue de los IESA Boys en el primer gobierno o en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, escribió una obra, La revancha de los poderosos. Y en esa revancha de los poderosos, él analiza la situación de deterioro democrático o de incremento de autoritarismo que se está viendo en el mundo, producto de lo que llaman 3P. P de polarización, una P es de polarización y hay otras 2P. Una se refiere a la posverdad, en el sentido de que tan verdad puede ser tu postura como verdad puede ser la mía. Y ya no sabemos cuál es la verdad. Claro. Y lo tercero relativo al populismo. Entonces, al criterio de Moisés Naim, agradable para uno, desagradable para otro, bueno, él piensa que el problema fundamental del mundo todo es populismo, es posverdad y es lo que habíamos hablado de polarización. Tú te pones a ver, por ejemplo, la elección del presidente de Colombia. Uy, eso ha generado una polarización horrible. Pero también es un populismo de quinto demonio y también es el manejo de la posverdad a diestra y siniestra. Y por supuesto, ¿cómo se logran mantener esos gobiernos? Tienes el caso de Milei, que es un gobierno autoritario, tienes el caso de Nayib Bukele, que es un gobierno autoritario, tienes el caso de Donald Trump, que es un gobierno autoritario, y tú dices, bueno, ¿y lo que era democracia dónde quedó? No, es que es sorprendente que en un momento la gente que los acusan de la ultraderecha eran los que estaban con Donald Trump. Y el propio Donald Trump reconoce y alaba la gestión de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Habrá sus códigos de entendimiento, ¿no? Entonces yo diré, solo sé que no sé nada. Habrá su código de entendimiento. Mucha gente está apostando al noviembre. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Bueno, muchos dicen el primero. El primero ni siquiera. Pero fíjate que Marco Rubio en sus últimas declaraciones y el mismo presidente Trump señalan un tiempo. O sea, hay que elegir, hay que designar un Consejo Nacional Electoral. Hay que establecer, es que esperar que ese Consejo Nacional Electoral tome posesión. Hay que esperar la situación de los venezolanos en el exterior. Hay una cantidad de factores. Mira, en la mayoría de las democracias sólidas del mundo, sea Europa, sea Sudamérica, sea Norteamérica, se permite el voto de las personas que están en el exterior. Y Venezuela, pero el problema nuestro es que el venezolano tenga que ser de forma irregular.
pero tienen la opción, o tendrían, o deberían tener la opción de inscribirse en una embajada, en un consulado y Pero participar tú te en imaginas las los decisiones. venezolanos que están irregulares en Estados Unidos, ¿qué consulados van a existir? No, pero es que el problema está en que ahorita en la mayoría de los países no tenemos representación. Ese es el problema. Bueno, se acaba de reanudar con República Dominicana, con Chile. Estaba viendo en la prensa nacional, incluso hay unas publicaciones de la embajada norteamericana sobre las adecuaciones que están haciendo para el trabajo consular. El asunto es el siguiente, ¿no? Por bien o por mal, porque nos guste o porque no nos guste, el país se dirigió a una situación un poco compleja. Y estamos en una situación verdaderamente compleja, que no va a depender de una opción política o de una tendencia política. Aquí o nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo. No hay otra vía. Hay que definir un plan país, hay que remar todos juntos en la misma dirección. Y bueno, de lo contrario tenemos que tratar de edulcorar una relación ganar-ganar, por no decir que estamos perdiendo, ¿ok? Y bueno, buscar la manera de superar aquellos escollos que tú quieres ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, perfecto. No importa que sean 20, no importa que sean 32. El problema no es que sean 20 o que sean 32. El problema son las 20. El criterio. No, el problema son las 20 o 32 camionetas 4Runner último modelo, los 4 o 5 guardaespaldas, y entonces tú dices, bueno, pero espérate, entonces ¿cuánto vale un magistrado del TCJ? ¿Cuánto vale un funcionario de esto? Perdóname. O sea, si tú eres una persona que nadie te quiere agredir antes de tú aspirar a un cargo, ¿cómo es posible que te nombran en un cargo y ahora todo el mundo te odia? No puede ser. O sea, si llegaste utilizando buceta al TCJ, porque así ejercías el derecho, continúa en tu buceta y llegas al TCJ y eres magistrado. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que de alguna manera hay que reformular y reencontrar una solución, porque el ingreso no da para tanto, compadre. Bueno, fíjese, Elías, hablando del derecho a la información en la comunicación, nos están llegando acá unos mensajes de los vecinos de la urbanización Rómulo Gallegos, así también de los vecinos de la urbanización Antonio Miguel Martínez, donde le formulan un llamado al primer mandatario regional, Donald Donaire, para que llame él a la gente de Hidroben Guárico, en razón de que no dan respuesta ante la ausencia del vital líquido en estas comunidades, con más de un mes de ausencia de agua en la urbanización Rómulo Gallego de San Juan de los Morros y en la urbanización Antonio Miguel Martínez. El llamado lo están haciendo los vecinos al primer mandatario regional, Donald Donaire, para que por favor le pregunte él, en razón de ser el representante del pueblo, a la gente de Hidroben Venezuela, ya que Hidroben no fue eliminada. Recuerda que con la reforma actual de Hidroben Venezuela en Guárico, a su presidente o a su gerente en el estado, por favor, con la problemática del agua en San Juan de los Morros. Continuamos, Elías, pero hay que aprovechar y leer los mensajes de la audiencia. Sí, no, y eso es prioritario, porque esa es servicio público. Esa es la audiencia, servicio público, y es un llamado, ¿no?, a garantizar. Perdón, el mensaje de la Organización Antonio Miguel Martínez lo hace Zulaika Infante, y el mensaje de la Rómulo Gallego lo hace Pedro López. Está entrando un mensaje por acá, una llamada en vivo, pero lamentablemente no estamos tomando llamada al aire. Conversamos con el doctor Elías Quijada, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Comunicación Social, abogado y docente universitario jubilado. Profesor, su mensaje final de reflexión. Ya estas son las 2:25 de la tarde. Bueno, yo quiero en primera instancia agradecer a Pedro Luque, agradecer a mi amigo Luis Blanco, agradecer al colega, profesor del área de Ciencias Económicas. Cierto, Ángel Requena. Al buen amigo Ángel Requena, esta bondad que han tenido de permitirme expresarme con San Juan de los Morros, mi querido y adorado pueblo, como siempre lo he llamado, mi querido y adorado pueblo. Y digamos señalar que hay que en estos momentos
armarse de una gran paciencia, de una gran paciencia, de una gran tolerancia, de un gran respeto, porque los momentos que estamos viviendo son complejos, son verdaderamente difíciles. Y estas complejidades y estas dificultades no son imaginarias, son dificultades y complejidades reales que requieren de paciencia, porque hay que hacer un trabajo muy parecido al de la Virgen de Satanudos, a la Madre María de Satanudos. Hay que desatar muchos nudos. Los magistrados a la Corte Suprema de Italia andan en bicicleta, van al supermercado en bicicleta. Y no me vas a decir tú que la cuna del derecho romano va a tener peores magistrados que lo que podemos tener en Venezuela o mejores magistrados que los que tenemos en Venezuela. Hay que concebir el poder como el poder o la posibilidad de servir y no de servirse. De servir y no de servirse. Y eso hay que hacerlo por alguna vía. Eso hay que hacerlo por alguna vía. Y la vía es convencer a quienes han conducido el país, bien como gobierno, bien como oposición, que tienen que ponerse de acuerdo. De manera que no hay otra, no hay otra, no hay otra. Este es un problema de venezolanos para venezolanos que tiene que ser resuelto por venezolanos. ¿Cómo? Deponiendo actitudes. Lo que hay es que decidir si lo hacemos en corto tiempo o lo hacemos a mediano tiempo. Porque ciertamente el largo tiempo nos perjudica a todos, incluyendo los actores políticos. Bueno, fue un placer tener acá en los estudios de Siembra TV. No podemos perder la oportunidad. Elías vino a San Juan de los Morros porque su hijo mayor mañana recibe el título como ingeniero en hidrocarburos de la Universidad de Rómulo Gallego y bueno, como el padre vino a acompañar a su hijo. Indudablemente. Y le decíamos, bueno, Elías, no podemos perder la oportunidad que estés tú por San Juan de los Morros y no conversar en el estudio de estos diferentes temas interesantes. Requena y la dirección del doctor Pedro López, quienes habla Luis Arturo Blanco. Los esperamos la próxima semana a través de su programa Informe Siembra TV.